Muy bien. Bueno, les voy a pedir, le está pidiendo consentimiento para poder grabar la sesión. Entonces, para que le den aceptar. Así ya. Ok, buenos días a todos. Bueno, la reunión de hoy es para responder alguna duda que hayan tenido de los videos y para platicar acerca del próximo examen departamental. Entonces, bueno, empecemos primero por las dudas y así damos tiempo a que lleguen más personas. ¿Alguna duda de los temas vistos en los videos? ¿Alguna duda? ¿Algo? Profe, para la transformada Z, en el último ejercicio, por ejemplo, si usted en el examen aplicara ese de la transformada Z, ¿usted nos daría YDN o ya vendríamos trayéndolo de un ejercicio anterior? Mm, mm, ¿En cuál ejercicio, a cuál ejercicio te refieres? Mm, en donde pone el de la, eh, ya ve que estaba viendo lo del préstamo, Ajá. usted una YDN que es igual a, por aquí la anoté, YDN -1. Ah, ok, la ecuación de diferencias. Ah, esa, la ecuación de diferencias. Esa ecuación usted no la daría así ya, como desmembrada, por así decirlo, o tendría yo que resolverla previamente, de ahí sacar una ecuación de diferencias y después resolverla con la transformación. No, típicamente, o bueno, lo que se ha, si no mal recuerdo, lo que se ha puesto, por ejemplo, en los exámenes departamentales, se les da una ecuación de diferencias y ustedes la tienen que resolver con la transformada Z. Esa es una posibilidad. O sea, lo ideal sería que ustedes pudieran plantear la ecuación de diferencias y la resolvieran por el método que ustedes quisieran, ya sea la transformada Z o por el primer método que vimos, pero no, por simplicidad ahorita se les daría una ecuación de diferencias y ustedes la resuelven con la transformada Z unilateral. Eso es lo que se tendría que hacer. No sé si respondí tu duda. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿A todos les queda claro lo que es la transformada Z unilateral, cómo se utiliza, cómo lograr, bueno, cómo realizar la transformada Z inversa, etcétera? Sí, A ver, sí, profe. sí. A ver, por ejemplo, Juan Carlos. Juan Carlos Barraza, ¿no está? A ver, Mandó mensaje, profe, que no tiene micrófono. ok, a ver. Ok. ¿Y los demás? ¿Alguna duda de esos temas? De hecho, sí me gustaría que quedara bien claro ese tema, porque la transformada Z es una herramienta bastante útil a la hora de modelar sistemas. Y propiamente algo que es bastante útil y se desprende de la transformada Z es lo que se conoce como polos y ceros. Y propiamente en donde se encuentran ubicados los polos de nuestro sistema, podemos determinar si nuestro sistema es estable o inestable. Entonces, sí es necesario que
que esos temas queden claros. Entonces, no sé, ¿alguna duda de eso? A ver, alguien que conteste. Pues no hay dudas, al menos yo no, profe. Vi sus videos y aparte de eso, pues busqué información extra, así como pequeños ejercicios y demás para reforzar un poco lo que estábamos viendo. Ok, eso me parece excelente. De hecho, yo creo que ya les voy a subir la siguiente actividad que es referente a la transformada Z también, para que estén atentos en el módulo. Y bueno, entonces, no hay dudas, no quieren que repasemos algo o algo por el estilo, todo queda totalmente claro. Pues si pudiéramos darle una repasada a la transformada Z Ok, bueno, a ver, dejen conecto la tablet. para que quede más claro todavía. Ujú, está bien. ¿Ya me oigo, profe? Sí, sí. Ah, es que se me desconectó el micrófono. Ah, sí, yo le iba a decir también lo mismo, porque en la parte en donde usted puso los intervalos de la transformada Z antes de llegar al ejemplo del préstamo, puso YDN y entre corchetes puso de 1, 0,0 y ahí puso que iba a empezar la muestra. Y ya después, como quien dice, sustituyó Z, 1Z nada más ahí. Los coeficientes que pone arriba son correspondientes de uno en uno hacia ahí sí ya no supe por qué puso 0 más 5Z a la menos 1, 5Z a la menos 2 del lado positivo y del lado negativo al revés. Mm, 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 mm. Para, ahorita no tengo totalmente, recuerdo perfectamente el video, pero específicamente en qué, o sea, en el ejemplo que di para acerca de cómo sacar la transformada Z de una secuencia, por ejemplo. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, veamos esto rápido. Ustedes, de lo que observaron en los videos, la transformada Z de una señal, X de Z, la transformada Z bilateral, que es, que es el análisis en todos los instantes de tiempo, desde menos infinito a infinito. Es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n por z a la menos n. Esa es la definición de la transformada z. Entonces, veamos este ejemplo, el ejemplo rápido para responder esa duda de por qué z positivas y z negativas. Supongamos que x de n es la secuencia 3, 2, 1, 5, 0, 1, con el índice 0 aquí en 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos, desde el principio del curso, habíamos planteado que para estas secuencias de duración finita, todas aquellas muestras que no aparecen entre corchetes, las definimos como cero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la transformada z de esta secuencia? Entonces, para encontrar su transformada z, utilizamos esa sumatoria que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Sería sumatoria. En este caso muy particular, sería la sumatoria desde n igual a menos 2. Perdón. Salud. Gracias. Desde 2 hasta 3. ¿Por qué es esto? Porque esa sumatoria es desde menos infinito a infinito. Sería, si lo desarrolláramos, sería la sumatoria de
x igual a menos infinito por z a la menos menos infinito, pero x de menos infinito vale 0. Y así son todos los valores hasta que llegamos a la muestra menos 2, que sería x de menos 2 ya vale distinto de 0, o sea, ya va a aportar algo a la sumatoria. En este caso, por eso esta sumatoria va desde menos 2. Y por consiguiente también va a llegar hasta 3, porque muestras más allá del 3 ya también valen 0 y no están aportando nada a la sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, la transformada z de este ejemplo muy particular sería la sumatoria desde n igual a 2 hasta 3. Desarrollando esta sumatoria, sería x de menos 2 por z a la menos menos 2, sería z al cuadrado, más, a ver, más x de menos 1 por z a la 1 más x de 0 por z a la 0 más x de 1 por z a la menos 1 más x de 2 por z a la menos 2 más x de 3 por z a la menos 3. Y ya nomás sustituyendo los valores numéricos que tenemos, esto sería igual a menos 3z cuadrada más 2z más 1 más 5z a la menos 1 más 0z a la menos 2 y más z a la menos 3. Y esto sería justamente ya la transformada z de esta secuencia que tenemos ahí de ejemplo. Y salieron zetas positivas y negativas debido a que tenemos tanto muestras que ocurren en el pasado como muestras que ocurren en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces esto es un ejemplo muy, muy particular, ¿ok? Veamos otro ejemplo que de hecho creo que se los pongo en el video. Preguntarnos, ¿cuál sería la transformada z de esa señal? Vean que esta señal es una secuencia de duración infinita y que está definido, debido a ese escalón unitario que es el UDN, estaría definido para n igual a 0 hasta infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería su transformada z? Lo que tendríamos que hacer es aplicar la definición. Entonces sería x de z va a ser la sumatoria desde n igual, en este caso, desde n igual a 0 hasta infinito, a la n por z a la menos n. Nomás agrupando los términos. Esto sería igual a y esto que tenemos aquí, esta sumatoria que salió aquí, es una sumatoria de una serie geométrica, ¿de acuerdo? Lo cual va a converger a un resultado siempre y cuando este argumento, esta a a la z a la menos 1, sea en valor absoluto menor a 1. Si no se cumple eso, esta sumatoria va a diverger y no se llega a ningún resultado. Entonces, si se cumple esa característica, esta sumatoria va a converger a 1 menos 1 entre 1 menos a z a la menos 1, siempre y cuando a z a la menos 1 en valor absoluto sea menor que, no, aquí está, sea menor que 1, ¿de acuerdo? Y entonces este es el resultado. Y de hecho, esto que tenemos aquí, eso que estoy subrayando, se conoce como la transformada z de a la n u de n, pero ese par de transformada va a existir siempre y cuando a por z a la menos 1 en valor absoluto sea menor que 1. Si no se cumple esa condición, entonces ese par de transformada no existe, no está definido. ¿De acuerdo? Entonces,
Bueno, y nomás para cerrar estos conceptos. Esta restricción que estoy poniendo de que A por Z a la menos 1 en valor absoluto sea menor que 1, esa restricción nos va a definir lo que se conoce como la región de convergencia, es decir, son todos aquellos valores de Z tales que ese par de transformada existe. En este caso, para que esta transformada en este ejemplo particular exista, los valores de Z tienen que ser mayores que A en valor absoluto, ¿de acuerdo? Y eso se conoce como región de convergencia. Toda transformada Z va a estar definida por la función en Z y por la región de convergencia. Siempre se les debe de dar esos dos parámetros. En algunas ocasiones se omite la región de convergencia porque ustedes de antemano van a saber con qué, de antemano saben con qué funciones están trabajando. Por ejemplo, si trabajan con señales o funciones que son causales, es decir, que están definidas para instante de tiempos positivos, la región de convergencia siempre va a ser la parte externa de, de una circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, si no les indican cuál es la región de convergencia, es porque de antemano ustedes ya saben que están trabajando con señales que son causales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en mente. Siempre, 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 siempre en las transformadas, ya sea transformada Z, transformada de Laplace, transformada de Fourier, siempre existe, siempre la transformada está definida por dos cosas, por la función en ese nuevo dominio en el que estamos transformando y por la región de convergencia. Siempre existen las dos cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto es a grandes rasgos la transformada Z. De hecho, es la transformada Z más genérica. Se conoce como transformada Z bilateral, ya que hace el análisis desde el tiempo, desde los instantes de tiempo menos infinito hasta el infinito. Y esta es la transformada Z que nos sirve en principio para analizar sistemas en general, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es, tenemos un sistema, transformamos todo al dominio Z y ya nos permite la manipulación más sencilla, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ok. El objetivo de las transformadas como tal es básicamente facilitarnos la vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si utilizáramos la transformada Z para resolver ecuaciones de diferencias, utilizamos esta transformada ya que esas ecuaciones de diferencias, al transformarlas, se convierten en ecuaciones algebraicas, las cuales son más fáciles de manipular, ¿no? Entonces, y eso sucede también con la transformada de Laplace, transformada de Fourier, etc. Son herramientas que nos permiten o que nos ayudan para facilitarnos la vida. Ahora bien, típicamente transformamos algo al dominio Z en este caso, hacemos todas las manipulaciones necesarias y la idea es volverlo a regresar al dominio origen, en este caso al dominio del tiempo. Entonces, para esto utilizamos la transformada Z inversa. Sin embargo, la transformada Z inversa es algo compleja, la cual involucra integrales de contorno sobre variables complejas y eso es algo, pues algo complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le sacamos la vuelta a eso? De la misma manera como se hace en Laplace. Tenemos tablas de transformadas, es decir, funciones que nosotros ya sabemos cómo se van a transformar al dominio Z. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que esas expresiones que tengamos en el dominio Z las vamos a tratar de reacomodar para que se parezcan a esas funciones que ya sabemos cuáles son sus pares de transformadas, y ahora sí, a partir de esas expresiones que ya sabemos cómo se transformaron, hacer la transformada Z inversa, ¿de acuerdo? En ese sentido, por ejemplo, una herramienta que nos es muy útil es la expansión en fracciones parciales. Eso es debido a que a ustedes como ingenieros
si están manipulando o están analizando sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo, típicamente la transformada z de esos sistemas va a ser un cociente de polinomios. Y ese cociente de polinomios lo pueden expandir con fracciones parciales para representarlo de una manera más sencilla y de esa manera poder sacar su transformada z inversa de manera más sencilla. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda de eso? No. Ok. Hagamos, si quieren, un ejemplo muy, muy simple de esto y también para introducir algunos conceptos, o bueno, no, para reafirmar algunos conceptos que vienen en el video. A ver, por definición, la transformada z de la respuesta del impulso de un sistema se conoce como la función de transferencia. Y típicamente esa función de transferencia, o más bien, también por definición, la función de transferencia de un sistema, denominémoslo como h de z, a ver, ahí aparece ya, es el cociente de la salida del sistema entre la entrada del sistema. Y lo que les acababa de mencionar hace un momento, si están lidiando ustedes con sistemas lineales e invariantes en el tiempo, esta función de transferencia siempre va a ser un cociente de polinomios. Por ejemplo, pudieran tener algo así. Z entre z cuadrada más 3z menos 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese cociente de polinomios posiblemente les está definiendo un sistema cualquiera. Ahora bien, ya que puse este ejemplo, vamos a dar otra definición. Las raíces del polinomio del numerador, raíces del numerador, se conocen como los ceros de la función. Y las raíces del denominador se conocen como los polos de la función. ¿Qué es un cero? Un cero es aquel valor de z que hace toda esta expresión h de z, hace h de z igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es un polo? Por definición, un polo son todos aquellos valores de z que hacen que h de z valga infinito. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace infinito? Porque al ser una raíz del denominador, ese valor de z va a ser este polinomio, el del denominador lo va a hacer 0, y por consiguiente algo dividido entre 0 lo va a hacer infinito esa función. ¿De acuerdo? Ese par de parámetros, los polos y los ceros, son muy importantes ya que nos definen completamente el comportamiento de nuestro sistema. De hecho, más adelante vamos a ver que en función de dónde se ubiquen los polos y los ceros, van a definir las características de un filtro, por ejemplo, ¿no? Si se va a comportar como un filtro pasabajas, pasaaltas, pasabanda, rechazabanda, etc. Por ejemplo, en este ejemplo muy particular, el cero de esa función es nomás un cero y el cero se encuentra en cero, de hecho, ¿de acuerdo? Porque cuando z igual a 0, ese polinomio del numerador vale 0, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los polos? En este ejemplo muy particular, los polos, vamos a tener dos polos porque tenemos un polinomio de segundo orden. ¿Cuáles serían esos polos? Para este La ejemplo, factorización, exactamente, y para este ejemplo podemos z utilizar menos 1, z menos... Ajá. A ver, pero me estoy factorizando ese denominador. De hecho, podemos sería- utilizar la fórmula para encontrar las raíces de un polinomio de segundo orden, en este ejemplo, ¿no? Que es menos b, ¿sí, no? Menos d más menos. Más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ajá.
exactamente. Que sería, B cuadrada sería 9 menos 4AC. Sería AC sería más 2 más 8. 4. A ver, menos. ¿Qué sería? 2. Así 8. 4 a 4 AC. Así es. Más 4 8, ¿no? veces AC más Entre 8 2. entre 2. Entonces aquí los polos. Un polo se encuentra en 3 más raíz de 17 entre 2 y el otro polo se encuentra en menos 3 menos raíz de 17 entre 2. ¿De acuerdo? De hecho, ese polinomio que tenemos aquí, lo voy a volver a reescribir aquí abajo, lo podemos expresar ya que conocemos los polos como algo de esta forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces esos parámetros, esos polos y ceros son muy importantes y de hecho, a partir de ellos podemos obtener una gráfica que se conoce como gráfica de polos y ceros. Una gráfica de polos y ceros es un plano complejo, es el plano Z de hecho, en donde con un círculo vamos a denotar la posición de los ceros, en este caso nuestro cero se encuentra en 0, y con una cruz vamos a denotar la posición de nuestros polos. A ver, nomás aquí, ¿cuánto es raíz de 17? Para obtener un valor numérico aproximado, pues. Raíz de 17 es 4.12. Eso menos 3. Y eso entre 2. Entonces, un polo va a estar ubicado en punto 56. Lo voy a poner aquí. Y el otro polo se encuentra en 2 puntos cachito. Menos 2.50. así es. También. Bueno, a mí me sale menos 3.56. Si quieren ustedes después lo realizan esto con calma, ¿no? Entonces vamos a denotar con un tache esas posiciones. Supongamos que aquí es punto 56. Y el otro polo se encuentra en menos 3.56, que sería tal vez algo por acá, ¿no? Y listo. Ahí tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos, ¿cómo quito la regla? Ahí está. Tenemos ya nuestro diagrama de polos y ceros. ¿Ok? Algo interesante de esto, que de hecho habíamos visto desde la solución de ecuaciones de diferencias. Algo que podemos observar es que estos polos son las mismas raíces que de nuestro polinomio característico, ¿de acuerdo? Y algo que habíamos observado de esas raíces del polinomio característico es que dependiendo de su magnitud podemos determinar si el sistema es estable o inestable. De hecho, algo que habíamos observado es que si las raíces de ese polinomio característico en valor absoluto son mayores a 1, nuestro sistema se vuelve inestable, ¿de acuerdo? Entonces, algo que es bastante útil aquí en el diagrama de polos y ceros es dibujar un círculo de circunferencia 1, ¿de acuerdo? Ese círculo se conoce como círculo unitario. Y de hecho, lo que podemos afirmar a partir de este diagrama es que todo aquel sistema que tenga polos por afuera del círculo unitario va a ser siempre, siempre, siempre un sistema inestable, ¿de acuerdo? Si nuestro sistema tiene todos los polos dentro del círculo unitario, entonces nuestro sistema va a ser estable. Aquí nomás haciendo un paréntesis, ustedes ya
¿Vieron Laplace en alguna clase? Un seminario de control. Sí, profe. Ok. ¿Y vieron los criterios de estabilidad, pero en Laplace? O sea, la ubicación de los polos, si están en el semiplano izquierdo, en el semiplano derecho, etcétera. Muy poco, muy muy por poco. encima, la verdad. No. Ok. De hecho, en los sistemas continuos, ese mismo diagrama de polos y ceros se puede obtener cuando sacan la transformada de Laplace. Y de hecho, ahí sí tienen los polos en el semiplano izquierdo, es decir, si dibujan el plano, el plano es, ese es el plano S, ¿no? Si lo dibujan y tienen el eje J omega, si sus polos quedan a la parte, en el lado izquierdo de ese eje J omega, podemos decir que su sistema es estable. Si caen en el semiplano derecho, después de J omega, con que caiga un solo polo, su sistema se vuelve inestable. Y de hecho, el caso crítico es cuando caen los polos en el eje J omega, y ahí lo que va a estar sucediendo es que su sistema va a empezar a oscilar. De hecho, si se fijan o si secaran la función de transferencia y dibujaran el diagrama de polos y ceros de un circuito que es un oscilador, verían que sus polos están muy próximos al ¿cómo se llama? Al eje J omega, ¿de acuerdo? Y de hecho, en esos sistemas continuos verían que si están en los polos en el semiplano derecho, la salida empezaría a oscilar, pero empezaría a crecer exponencialmente. Aquí va a suceder lo mismo. Si los polos están por fuera del círculo unitario, la salida va a empezar a crecer exponencialmente, sin cota, y por lo tanto nuestro sistema es inestable, ¿de acuerdo? En este ejemplo, Ok. En este ejemplo, podemos observar que este sistema como tal es inestable, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, si nos quisiéramos meter un poquito más en control, lo que estaríamos buscando es que este polo que está por fuera del círculo unitario, tratar de eliminarlo, tratar de jalarlo hacia adentro del círculo unitario para volver este sistema estable, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es un tema un poco más de control. Aquí lo importante es de que vean esto, ¿ok? Entonces, eso es la importancia ahorita de los polos y el diagrama de polos y ceros. De hecho, ustedes si quieren pueden agarrar MATLAB, tiene la herramienta para analizar sistemas discretos y tiene la herramienta para graficarles estos diagramas de polos y ceros. A ver, de hecho, pero no, les iba a decir, déjense los muestro en esta computadora de una vez, pero no voy a tener ese toolbox aquí en Octave. Bueno, si no, se las debo para la próxima sesión que tengamos, ¿de acuerdo? O si no, ustedes háganlo en MATLAB, por ejemplo. Ok. Entonces, retomando un poco lo que habíamos discutido de la transformada Z inversa, supongamos esta función que tenemos aquí, h de z, que ya ahorita definimos que era la función de transferencia de un sistema, y nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, la transformada z inversa de esto, que habíamos dicho hace un momento que por definición es la respuesta al impulso. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo sacaríamos transformada z inversa de este ejemplo, por ejemplo, de este ejemplo en particular? Bueno, como tal sería la transformada z inversa de z entre z cuadrada más 3z menos 2. O expresándolo de otra manera, así como lo tenemos aquí abajo, ¿no? Transformada z inversa de z entre z menos polo 1 que multiplica a z menos polo 2. ¿Cómo sacamos la transformada z inversa de esto? Bueno, podemos ayudarnos de expansión en fracciones parciales para tratar de descomponer
expresión en funciones más sencillas que nosotros sepamos cuál es su par de transformada. En este caso, para sistemas que son, ¿cómo se llama? Digitales, no vamos a sacar la expansión en fracciones parciales de esa función como tal, sino de h de z sobre z. En este caso sería 1 entre z menos P1 entre z menos P2. Eso nos va a servir porque vamos a necesitar posteriormente esa z para completar esas expresiones y poder sacar la transformada más fácilmente. ¿Recuerdan o han visto alguna vez la expansión en fracciones parciales? Sí, quedaría A sobre Z menos P1 más B menos Z menos P2 porque no tenemos ahí zetas cuadradas ni nada, ¿verdad? Es correcto. De hecho, aquí lo único que hay que tener cuidado es cuando tenemos raíces que son repetidas, ¿no? Entonces, ahí sería, ¿cómo se llama? Tener esa precaución cuando hacemos la expansión en fracciones parciales. De hecho, en el libro ahí se menciona qué hacer en esos casos cuando tenemos raíces que son, ¿cómo se llama? Raíces que son repetidas, pues. ¿De acuerdo? Y perfecto, aquí ya lo único que bastaría sería encontrar el valor de A y de B, ¿no? Entonces A sería igual a multiplicar el denominador contrario. Tenemos que multiplicar A por su denominador y el denominador contrario, ¿no? Para eliminar el suyo y lo mismo con B. Exactamente. Lo único que hay que tener sería multiplicar y evaluar toda la expresión que sale con el valor de ese polo, ¿no? Hagamos por ejemplo, el de A. ¿Cómo obtenemos A? Entonces sería A por Z menos P2. No, al revés. De Oh. hecho, hay que agarrar toda la igualdad, los dos lados. Y multiplicamos, para obtener A, multiplicamos ambos lados por Z menos P1. Entonces sería Z menos P1 entre Z menos P1 por Z menos P2. Y del otro lado de la igualdad, también multiplicamos por Z menos P1. Sería A por Z menos P1 entre Z menos P1 más B por Z menos P1 entre Z P2. ¿Y qué hacemos? Aquí ya podemos observar que con este se va, quedaría A, con este se va, y nomás reescribiendo, voy a ponerlo aquí, Z menos P2 es igual a A más B ahora sí que Hacemos sería lo mismo con A y hacemos la multiplicación, hacemos lo mismo, multiplicamos todos los dos lados de la ecuación por Z menos P2 para eliminar el denominador de B. Es correcto, pero antes de eso sería para obtener B, ¿no? Aquí para obtener ya el valor de A, lo que habría que hacer es, nomás faltaría este paso, evaluar ambos lados de la igualdad para Z igual a P1 y vean qué es lo que pasa. Aquí cuando evaluamos esta expresión para Z igual a P1, sería P1 menos P1, este término se vuelve 0 y por consiguiente todo esto se vuelve 0. Entonces ya nomás nos quedaría A, que de hecho de aquí podemos decir que A es igual a 1 entre P1 menos P2. Y el mismo procedimiento seguimos para B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y perfecto, ya con eso tenemos la expansión en fracciones parciales. De hecho, esa es la que tenemos acá arriba, ¿no? ¿Cómo sacaríamos ahora sí la transformada Z inversa de esto? Ok, voy a reescribirlo. No, ya se me movió. Aquí. Voy a reescribirlo aquí abajo.
para que... aquí está. A Z menos P1 más B Z menos P2. Aquí ya, en principio, ya conocemos los valores de A y B. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacamos la transformada Z inversa de esto? Regresamos este valor, esta Z que teníamos aquí como guardada, la pasamos del otro lado. De tal manera que tendríamos H de Z es igual a A por Z entre ZP1 más B por Z entre Z menos P2. Ahora sí, transformada Z inversa de esto sería la transformada Z inversa de esta suma. Pero debido a que nuestra transformada Z es una transformación lineal, esta transformada Z inversa de esta suma de dos cosas sería transformada Z inversa de A Z entre Z menos P1 más transformada Z inversa de D por Z entre Z menos P2. Todavía yendo más allá, como es una transformación lineal, esa constante A y B pueden salir del operador de transformada Z y de hecho nos quedaría A que multiplica la transformada Z inversa de Z entre Z menos P1 más B transformada Z inversa de Z entre Z menos P2. Y ahora bien, aquí es donde viene lo interesante, donde utilizaríamos las tablas de transformadas, ¿no? De hecho, esta expresión de aquí ya habíamos encontrado hace un momento de qué expresión venía. Voy a subir la pantalla. Aquí está. Aquí habíamos dicho que el par de transformada de ADN, UDN, se transforma entre 1 menos A, Z a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Si multiplicamos arriba y abajo por Z, ¿a qué sería igual a esto? Esto sería igual a Z entre Z menos A. Y veamos, esa es la misma expresión que estamos tratando de sacarle la transformada Z inversa, ¿no? Entonces, es posible pensar que ya ahora sí, los pares de transformada de esto sería P1 a la N, UDN, más P2 a la N, UDN. Y esta ya sería nuestra expresión en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Ahí utilizamos esos pares de transformadas. Es decir, que esta expresión Z entre Z menos algo es realmente la transformada Z de la función A a la N, UDN, ¿de acuerdo? Entonces ese es a grandes rasgos el procedimiento que seguiríamos para sacarle la transformada Z inversa. Y de hecho esto se facilita bastante porque la mayoría de las expresiones en Z que van a estar ustedes manejando son cocientes de polinomio que se prestan a esta expansión en fracciones parciales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe, todo bien. ¿Sí queda claro? Sí, este ejemplo sí es bastante claro. Sí, profe. Sí, profe. Y de hecho, vean el siguiente. Esto es lo que estamos diciendo que es la respuesta al impulso. Estamos diciendo que, ¿cómo se llama? Ya habíamos dicho que por definición la transformada Z de la respuesta al impulso es la función de transferencia, esta h de z. Y de hecho creo que aquí queda todavía más claro el por qué en este ejemplo en particular ese sistema es inestable. Ven, sabemos nosotros que por definición la respuesta al impulso de un sistema es ¿qué es lo que nos da de resultado ese sistema cuando inyectamos un impulso? Un impulso es una señal acotada, ¿estamos de acuerdo? Y vean, cuando metemos un impulso, aquí nos va a arrojar a la salida
esta salida que va a empezar a crecer sin cota. Si se dan cuenta, uno de estos dos raíces, creo que la que habíamos denominado P2, bueno, no importa cuál, supongamos que esta es P2, esta de acá es P1. Vean que P2 va a ir, debido a que en valor absoluto es mayor que 1, va a hacer que este término empiece a crecer de manera exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí se cumple eso de que a una entrada acotada, la salida empieza a crecer sin cota y por lo tanto el sistema es inestable. Aquí se refuerza más ese concepto de que el sistema se vuelve inestable. ¿Dudas hasta este punto? No, profe. ¿Queda todo un poco No. más claro? Sí, profe, quedó más claro. Ok. Ahora bien, nomás para redondear todos estos conocimientos, a ver qué color pondremos. Este verde. Hablemos de la transformada. Bueno. Sí, transformada Z unilateral. En principio, la transformada Z unilateral, la única diferencia es de que la evaluación de la sumatoria la hacemos desde n igual a 0 hasta infinito. Esa es la primera diferencia. De hecho, aquí podemos observar que la transformada Z bilateral de señales causales, es decir, que están definidas para instantes de tiempo de n positivos, es la misma que su transformada Z unilateral, ¿de acuerdo? Ahora bien, la transformada Z unilateral es la herramienta que nos va a servir para resolver ecuaciones de diferencias, ¿ok? Y de hecho, esta transformada Z unilateral conserva todas las propiedades de la transformada Z, o sea, la transformada Z de señales desplazadas, convolución, etcétera, con ciertas, ¿cómo se llama? Con ciertas variaciones para adecuarse a esta nueva fórmula. ¿Cuáles son esas variaciones? Hablemos primero del desplazamiento. Supongamos que x de n se transforma a x de z, para todos los ejemplos que vamos a poner ahorita. En la transformada bilateral se cumple que una de las propiedades es de que x de n menos k, su transformada z, es z a la menos k por x de z, ¿de acuerdo? Esa es una de las propiedades que se van a cumplir. Es decir, si ustedes ya tienen la transformada z de x de n y ahora quisieran encontrar cuál es su transformada z de una versión desplazada de esa señal, no es necesario que vuelvan a recalcular todo. Lo único que hacen es agarrar esa transformada z y multiplicarla por z a la menos el desplazamiento que tengamos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que cambia en la unilateral? A ver, dejen, agarro el libro. Aquí está. En el libro, la transformada Z unilateral de un desplazamiento, de una señal desplazada, se va a convertir en Z a la menos K, que multiplica la transformada Z unilateral de X, más una sumatoria desde n igual a 1 hasta acá, de X de menos N por Z a la N, para K mayor que 0. ¿Ok?
Lo único que cambia con respecto a la bilateral es esta sumatoria que aparece. ¿Por qué aparece esa sumatoria? Porque no hacemos el análisis desde los instantes de tiempo infinito, menos infinito, perdón. Y eso se puede ver muy, muy rápido con un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la transformada Z unilateral de esta secuencia X de n? Siguiendo la definición, su transformada Z sería igual a 1 más 2z a la menos 1 más z a la menos 2. Vean que aquí excluimos el 3 porque son muestras que pasaron antes y esas no las incluyen en el análisis, la transformada Z unilateral. Ahora bien, ¿cuál sería la secuencia X de n menos 1? Es la misma secuencia. Sin embargo, ahora el índice 0 estaría ubicado en 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es su transformada Z unilateral de esto? Sería 3 más Z a la menos 1 más 2Z a la menos 2 más Z a la menos 3. Veamos lo siguiente. Si quisiéramos aplicar directamente la propiedad de desplazamiento de la transformada bilateral, lo que nos dice es de que agarramos la transformada Z de la señal original y la multiplicamos, en este caso, por Z a la menos 1. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que nos arroja multiplicar todo esto que estoy subrayando? A ver, ahí está. Todo eso que estoy subrayando por Z a la menos 1. Nos queda como resultado Z a la menos 1 más 2Z a la menos 2 más Z a la menos 3. Y vemos que es casi idéntico a la transformada Z unilateral de la señal desplazada. Sin embargo, lo que nos hace falta es este 3. ¿Ese 3 de dónde salió? Son las muestras que estaban ocurriendo en el pasado, pero que ahorita aparecen porque estamos desplazando la señal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se encarga esta sumatoria que está apareciendo aquí? Justamente de añadir esa información que no teníamos antes. ¿De acuerdo? De hecho, esa información extra que está añadiendo esa propiedad son justamente las condiciones iniciales que van a estar, que ustedes tienen de sus ecuaciones de diferencia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto? ¿Alguien? Sí, sí, profe. Sí, Sí, quedó bien. un Y poquito nomás- más complejo que lo anterior, pero sí. Ok. De hecho, todo esto viene en el libro y les di esta explicación para que se vea de dónde salió ese nuevo término que es esa sumatoria, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en el adelanto, esto que vimos es un retraso. En el adelanto, X de n más k, en la transformada z bilateral, se transforma en z a la k por x de z. En la transformada unilateral, esa x de n menos n más k, perdón, se va a transformar en... aquí estás. Z a la k, que multiplica a x de z menos una sumatoria desde n igual a 0 hasta k menos 1 de x de n por z a la menos n. Y lo mismo, lo que está haciendo esta sumatoria es ahora quitarnos información que ya no vamos a desear debido a que estamos haciendo un adelanto, ¿de acuerdo? Bueno, a manera de ejemplo, pudiéramos hacer algo similar a lo que hicimos ahorita hace un momento y veríamos que nos estarían sobrando muestras
y lo que haría esa sumatoria es quitarnos esas muestras que están de más para nosotros. Bueno, entonces esto es nomás como ejemplo. Veamos cuál es su uso. Por ejemplo, esto, como les menciono, nos sirve para resolver ecuaciones de diferencias. Vámonos con la ecuación de diferencia de la serie de Fibonacci, que decíamos, bueno, vamos a ponerlo como Y. Y de n, es decir, el valor en el instante de tiempo n, es igual a la muestra o el valor que teníamos en el instante de tiempo anterior, más lo que teníamos hace 2 instantes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Nomás para recordar la serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente, ¿no? Si quieren, ahorita por conveniencia, fijamos el índice 0 aquí en 2, ¿de acuerdo? Para que quede y de menos 1 igual a 1 y y de menos 2 igual a 1 también, ¿ok? ¿Cómo resolveríamos esta ecuación de diferencias utilizando la transformada z unilateral? Pues directamente aplicamos z unilateral a esta ecuación. Transformada z unilateral de y de n sería y de z. Esto es igual a transformada z unilateral de y de n menos 1 más transformada z unilateral de y de n menos 2. Transformada z unilateral de y de n menos 1, quedamos que era z a la menos 1 por y de z, más lo que nos va a aportar esta sumatoria que tenemos aquí. Sería una sumatoria desde n igual a 1 hasta 1 de y de menos n por z a la menos n. Hay todo esto multiplicado por z a la menos 1. Vean que esta z a la menos k también está multiplicando a la sumatoria. Ahí era z a la n. Aquí estás. Y aquí es este es un menos 1. Más la transformada z unilateral de y de n menos 2, que sería z a la menos 2 por y de z, más z a la menos 2, que multiplica la sumatoria desde n igual a 1 hasta 2 de y de menos n por z a la n. ¿Ok? Ya vamos a terminar nomás de desarrollar todo esto. Sería y de z es igual a z a la menos 1 y de z que multiplica, crea más z a la menos 1, sumatoria desde n igual a 1 sería y de menos 1 por z a la 1 más z a la menos 2 por y de z más z a la menos 2, sumatoria desde n igual a 1 hasta 2 sería y de menos 1 por z1 más z a la menos 2 por y de menos 2 por z al cuadrado. ¿Ok? Reduciendo los términos, quedaría algo de esta manera, ¿no? Mm, mm, mm. Ahí está. Donde y de menos 1 y y de menos 2
En este caso son nuestras condiciones iniciales. ¿Cómo resolvemos la ecuación de diferencias? Vean que ya esa ecuación de diferencias se convirtió en esta ecuación algebraica. Lo único que tendríamos que hacer es despejar la y de z de toda esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pudiéramos hacer aquí es decir, y de z es igual a y de z que multiplica z a la menos 1 más z a la menos 2 más y de menos 1 más y de menos 1 por z a la menos 1 más y de menos 2. Pasando todo esto del otro lado, sería, y factorizando el y de z, sería y de z que multiplica a 1 menos z a la menos 1 más z a la menos 2. Ahí está. Y esto es igual a y de menos 1 más y de menos 1 por z a la menos 1 más y de menos 2. Y ahora sí, ya despejando, nos quedaría que y de z es igual a, igual si quieren ya podemos ir evaluando y de menos 1 y y de menos 2. Para este caso eran igual a 1. Sería, bueno, este término vale 1, este de aquí también vale 1, y todo esto, bueno, este y de menos 1 vale 1 por z a la menos 1, todo esto vale z a la menos 1. Sería 2 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 más z a la menos 2. Y listo. Ya si quisiéramos encontrar y de n, lo único que tendríamos que hacer es sacarle la transformada z inversa a esto, utilizando el método que acabamos de ver de expansión en fracciones parciales. Si quieren, para no complicarse la existencia, para manejar exponentes positivos como están más habituados, pueden multiplicar arriba y abajo por z cuadrada, así no se afecta la expresión. Esto nos quedaría igual a 2z cuadrada más z, y abajo nos quedaría ¿qué sería? Z cuadrada menos z menos 1. ¿Sí, verdad? Sí. Y eso ya es lo que resolverían. De hecho, si quieren, terminemos el ejemplo para que no queden ya dudas. Hacemos la expansión en fracciones parciales de eso. Quedamos que lo que había que expandir era y de z sobre z. Y esto lo íbamos a expresar como a entre z menos una raíz más b z menos otra raíz, donde polo 1, bueno, raíz 1 y raíz 2 es la fórmula de, ¿cómo se llama? Que acabamos de ver, ¿no? Que sería menos b, que sería 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, Que ahí los sería 1. polos. ¿Mande? Ajá, ahí los polos están muy fácil, ¿no? Porque si lo factorizamos, ¿no queda z menos 1 por z más 1? No sé. A Serían dos ver, números que multiplicados nos den menos 1 y sumados menos 1. 1, no, Ah, no, sí, por lo no menos podría 1 ser, no no. saldría. Sí, no, ya vi. Sí, tendría que ser Sería, así. ¿qué es? B cuadrada Menos 4. menos 4ac, ¿no? Que Ajá. sería más 4. Más 4. Sí. Sí.
entre 2a. 4. Esto es 1 más menos raíz de 5 entre 2. Lo voy a dejar nomás así indicado. A y B ya saben cómo encontrarlo. De tal manera que y de z es igual a AZ entre z menos P1. Vean que esta z que estaba dividiendo y z lo estoy pasando del otro lado. Más B z entre z menos P2. Y ya la transformada z inversa de esto es sumamente sencillo, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento. Sería y de n, sería a que multiplica a P1 a la n. De hecho, si quieren podemos ponerle ya el valor numérico. 1 más raíz de 5 entre 2. Todo esto a la n. Más b que multiplica a 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. Y esta ya es la solución de nuestra ecuación de diferencias. De esa ecuación de diferencias que estaba modelando la serie de Fibonacci. Entonces, este sería el uso que le daríamos a... ¿Dudas? No, profe, todo muy claro. Y de hecho, para ya completar este ejemplo, ven que la serie de Fibonacci es una serie que va creciendo, ¿no? O sea, los valores es 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, ¿no? O sea, va creciendo. Y de hecho, va creciendo exponencialmente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Por estos términos. Por ejemplo, este elemento que tenemos aquí, 1 más raíz de 5 entre 2, eso va a ser en valor absoluto mayor que 1. ¿Están de acuerdo en eso? Raíz de 5 es un poco más de 2, ¿no? Entonces sería 1 más 2. Podemos dejarlo así como una cota inferior. Dejar que raíz de 5 es igual a 2, ¿no? O sea, ahorita por simplicidad. Sería 1 más 2, 3 entre 2, les da 1.5, ¿no? Entonces, esa y de n, los valores que va almacenando la serie de Fibonacci, vemos que van creciendo de manera exponencial, ¿no? Entonces, por eso siempre la serie de Fibonacci va creciendo, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe, quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan sobre transformada Z? ¿O sobre algún otro tema que hayamos visto hasta este momento? De las convoluciones también no me quedaba bastante claro a la hora de los ejemplos que nos ponían. Ok. Igual si podríamos, ahorita como así como nos mostró ahorita, si nos mostró alguno de convolución, no sé. Convolución de dos secuencias de duración finita podría ser. Sí, sí, sí. Ok, nomás para recordar. A ver, otro color. No, rojo yo creo. Convolución. Convolución. Nomás para recordar, la convolución de dos señales está dado por la fórmula sumatoria desde L igual a menos infinito, infinito, de X de L por Y de N menos L. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, una de las propiedades de la convolución es que es una operación conmutativa. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. X de N convolucionado con Y de N es igual a Y de N convolucionado con X de N. Esa es una propiedad sumamente importante. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran implementar esto, esta sumatoria es la que ustedes implementarían en una computadora. Obviamente los índices
De esa sumatoria no irían desde menos infinito a infinito, ya que sus secuencias son de duración, bueno, si lo van a trabajar en una computadora, esas secuencias son de duración finita, ¿no? Entonces, típicamente esa sumatoria podría ir desde L igual a 0 hasta cierto valor, etcétera. Pero eso porque tenemos secuencias de duración finita. Ahora bien, la manera de interpretar esta convolución es de que si tenemos una secuencia y la queremos convolucionar con otra, lo que va a suceder es que una de las secuencias la tenemos que espejear y la tenemos que ir desplazando sobre la otra. Y las muestras que vayan empalmándose se multiplican y posteriormente se suman todos esos productos. Y con eso obtenemos un valor de la convolución. Para obtener el siguiente valor de la convolución, hacemos otro desplazamiento por una unidad de tiempo y volvemos a repetir todo el proceso. Y así nos la vamos llevando. ¿De acuerdo? Otra manera un poco más sencilla es esa forma como tabular, ¿no? Supongamos que x de n es 3, 5, 1, 2, con el índice 0 aquí, y y de n es igual a la secuencia 1, 2, 3, 1, con el índice 0 aquí en el 1. ¿Cómo hacemos cómo se llama? Esa convolución. Bueno, dibujamos una tablita. Aquí arriba ponemos los valores de la primera secuencia, 3, 5, 1, 2. Y aquí al lado ponemos los valores de la otra secuencia escritos de arriba hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos posteriormente? Vamos obteniendo las multiplicaciones de los valores que se cruzan en la fila y en la columna. Por ejemplo, este primer valor sería 3, el siguiente sería 5, debido a que 5 por 1 es 5, 1, 2. Luego sería 6, 10, 2, 4, 9, 5 por 3, 15, 3, 3 por 2, 6, y luego 3, 5, 1, 2. Y para finalizar el procedimiento, vamos sumando en diagonales. De tal manera que el primer valor de nuestra convolución sería un 3. Posteriormente el siguiente valor de la convolución sería 6 más 5, 11. Posteriormente sería 20. Posteriormente sería 3 más 15, 18 más 2, 20 y 2, 22. Posteriormente sería 5 y 4, 9 y 3, 12. Luego 7 y luego 2. Y este ya es el resultado de nuestra convolución de ese par de señales. ¿Cuál sería el índice ¿Cómo se llama? El índice 0 sería donde se cruzan justamente los índices 0. Sería, aquí se cruzan, entonces corresponde a esta diagonal. Esa diagonal quedamos que era aquí, ¿no? Y listo, ese sería el resultado de nuestra convolución. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, ya me queda un poquito más claro. Muchas gracias. Ok. Sí, Y, dime. por ejemplo, bueno, es que yo estaba investigando sobre los ADCs y en eso había salido lo de las señales, todo lo que ya habíamos visto anteriormente, el muestreo, cuantización y todo eso. Y retomó convolución. Bueno, X de N se me figuró mucho al muestreo, donde cuando se discretizan los valores de la señal. La otra Y de N podría ser otra señal que quisiéramos empalmar, o cómo sería. No, de hecho, haciendo bueno, no paralelismo, de hecho ese es el objetivo de esta materia, ¿no? X de N pudiera ser una señal
digitalizada, obtenida a partir del, ¿cómo se llama? Del convertidor analógico digital. Y YDN, en este caso, o como ejemplo, pudiera ser HDN, por ejemplo, la respuesta al impulso de un filtro. Entonces, lo que estaríamos obteniendo del resultado de la convolución, de la respuesta al impulso de ese filtro con esa señal, sería ya la señal filtrada. O sea, ahí la única tarea que habría que hacer es encontrar justamente la respuesta al impulso del filtro que ustedes deseen, pues. Entonces, cuando convolucionan esa respuesta al impulso con su señal, ya obtienen la señal filtrada. O entonces HDM es lo que acaba de decir la respuesta de impulso. Eso Es nos da. correcto. Ah, Sí. gracias, profe. Ahorita se vio esto sencillo porque esa respuesta al impulso, por ponerlo de algún nombre, es una respuesta al impulso de duración cortita y finita, ¿no? Pero pudiera ser una respuesta al impulso muchísimo mayor, ¿no? O incluso una respuesta al impulso de duración infinito, donde ahí ya la estrategia, la aplicación de la convolución no sería la estrategia más adecuada, sino sería mejor plantear la ecuación de diferencias, como hemos visto anteriormente. Pero sí, el uso más regular que le podemos dar a la convolución es ver cómo, sí, el de cómo interactúa un sistema con la señal de entrada, ¿no? En este caso, cómo filtra un filtro su señal de entrada, pues. ¿De acuerdo? Y nomás para recalcar, este es un método tabular, por decirlo de alguna manera, para que ustedes resuelvan a mano, pero a final de cuentas, el que se va a implementar en un micro, que es el trasfondo de toda esta materia, la implementación en sistemas, sería justamente esta sumatoria, pues. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, profe, yo no, solo lo del examen. Ok, entonces vamos a hablar del examen. Como les comenté en el correo y en el mensaje en Moodle, la próxima semana va a haber examen departamental. Lo podemos fijar para el jueves de la próxima semana para que así tengan más, ¿cómo se llama? Un poco más de tiempo para estudiar. Los temas que se van a evaluar en ese examen departamental es desde el principio del semestre hasta transformada Z, y va a ser un examen que se va a aplicar en línea, es decir, lo voy a subir en Moodle a la hora, el jueves a la hora de la clase, y van a tener ese tiempo para resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Tendríamos las 2 horas o 1 hora nada No, más? las 2 horas. El examen permanecería abierto las 2 horas, ¿no? De hecho, ustedes ya, o sea, como está abierto el examen, podrían ingresar incluso tarde y responder el examen, ¿no? O sea, va a estar abierto del periodo de tiempo de las 11 a la 1 de la tarde, el jueves. Ahí para que ustedes se organicen, ¿no? El examen como tal, siento yo que no está complicado, y más porque como es un examen en línea, pues no da pie a que se hagan preguntas abiertas, ¿no? Sino la mayoría son de opción múltiple, entonces no debería de haber tanto problema, creo yo. Y y creo yo que tampoco está tan complicado, pues, o sea, no es así como, o sea, lo que se trata es que demuestren que conocen tienen conocimiento de todos estos conceptos, ¿no? Básicamente. Entonces, para que no se espanten, pero para que sí se pongan a estudiar, pues, o a repasar todos estos temas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Vamos a tener sesión el martes para dudas o algo así? Podríamos fijar una sesión el martes si gustan, para dudas.
Sí, por mí no hay inconveniente. Sí, estaría bien. Entonces, si no tienen problemas, nos veríamos de nuevo el martes para resolver alguna duda que tuviera y el jueves ya sería su examen. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Sí, está bien, profe. Sí, aquí mis recomendaciones de que repase. Y también como una recomendación aparte, vayan haciendo sus actividades, ¿no? Las actividades que les dejé en Moodle, porque si recuerdan esas tienen un gran peso sobre la calificación final, ¿no? Entonces, para que no las descuiden, pues. Muy bien, Muy bien, profe. Gracias. de acuerdo. ¿Alguna otra duda, comentario o algo? Profe, ¿y eso No, profe. impulso se podría aplicar en los DAC y ADC? Sí, de hecho, o sea, les digo, lástima que ahorita, por esto de la pandemia, no puedan hacer el proyecto final como tal, pero lo que les dejaba a sus compañeros como proyecto final era un ecualizador de audio. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Agarrar un ADC, convertir su señal de audio, la convertían a digital, la metían a su, ¿cómo se llama? A su microcontrolador. Dentro del microcontrolador aplicaban los filtros del ecualizador. De hecho, les dejaba 4 filtros. Ahí la implementación de los filtros era como ustedes quisieran. Podrían implementar la convolución, implementar la ecuación de diferencias, aplicar transformada de Fourier, etcétera. Ya se filtraba la señal como tal, se mezclaba digitalmente, es decir, se sumaban esas 4 ramas del ecualizador, de esos 4 filtros, seguía siendo una señal digital y el último paso era sacar esa señal digital a un convertidor digital analógico para que se escuchara ya la señal de audio ecualizada, pues. Entonces, todo esto es el trasfondo de eso, pues. ¿O son todos los pasos, pues, para poder hacerlo? Exactamente, son todos los pasos, ¿no? Aquí el detalle es que para el proyecto final, yo creo que ya la próxima semana les diré los lineamientos para el proyecto final para que vayan empezando a trabajar. No les puedo pedir que hagan así con convertidor analógico digital y digital analógico porque pues no se podría, pues. Entonces yo creo que va a quedar todo a nivel de simulación, pero sí, o sea, tengan en mente que todo esto es ya para procesar señales del mundo real, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de convertidores analógico digital y digital analógico, pues. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? No, pues solo eso lo que nos comentaba, ¿no? Que hiciéramos las actividades de Moodle. Haciendo esas, digamos, ya llegaríamos, eso es todo lo que andaríamos viendo en el examen también, ¿no? O sea, si logramos completarlas ya tendríamos nuestros temas cubiertos para llegar bien al examen. Sí, de hecho, las actividades en Moodle creo que están, o sea, ahí sí ya es más talacha, pues, o sea, ya es enfrentarse con los, ¿cómo se llama? Con la aplicación de los conceptos y todo esto. El examen es más como conceptual, así de, o sea, por decir algo, ¿no? Así preguntar, ¿la convolución es una operación conmutativa? ¿Cierto o falso? Entonces, Ok. sí, no recuerdo exactamente ahorita el examen, pero, o sea, si acaso tal vez la convolución de 2 señales de duración finita, de 3 o 4 muestras o algo así, algo simple, pues. ¿De acuerdo? No es algo del otro mundo. Un poco similar al quiz. Pudieras verse, o sea, con la complejidad un poquito más elaborado, pues, pero sí, no nada del otro mundo, pues. Así es. Muy bien, muy bien. No, esa era mi duda, gracias. Órale. ¿Alguna otra duda, comentario?
Pues si no, entonces con eso podríamos terminar el día de hoy y nos veríamos el martes para una sesión de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, pues que tengan un buen fin de semana y nos veríamos el martes. Hasta el martes entonces. Que tengan Gracias, buen día. profe, nos vemos. Hasta Que martes. estén muy bien. Muy bien. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Buenas tardes.